Muy buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos la ponencia de anemia ferropénica de parte del proyecto Hermano Mayor y de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Continental, de parte del estudiante Valeria Parco Rupay y del estudiante Milagros Guayani Flores. Adelante, Valeria. Mi nombre es Valeria Parco y bueno, espero poder apoyarlos con los conocimientos que obtuve dentro de la universidad y recordarles una vez más que nosotros también somos estudiantes de medicina y que aún estamos aprendiendo y queremos enseñarles o repasar con ustedes en base a lo que ya hemos aprendido, ¿no? Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de anemia ferropénica. Bueno, ¿qué es la anemia ferropénica? La anemia ferropénica la vamos a definir como el déficit de hierro que va a provocar el agotamiento de las reservas de este, ¿no? Y asimismo va a producir una falta de biodisponibilidad, ¿no? Eh, para profundizar en lo que vienen a ser los términos, sabemos que anemia va a ser la disminución de las concentraciones de hemoglobina en todo el organismo y la ferropenia va a ser un desequilibrio en el metabolismo del hierro y que, bueno, nos va a ayudar a un déficit de este, ¿no? La distribución de lo que viene a ser el hierro, vamos a ver que aproximadamente un 65% del hierro va a estar en el organismo, en el grupo hemo de la hemoglobina, ¿no? Y esto va a estar implicado dentro de lo que viene a ser el transporte de oxígeno. Aproximadamente de un 25 a un 30% va a estar en forma de depósitos en lo que vendría a ser la ferritina y la hemosiderina, que bueno, más adelante lo vamos a explicar, ¿no? Y bueno, un 4 a un 6% aproximadamente lo vamos a hallar en mioglobina, que esta va a estar implicada en el almacenamiento del oxígeno y bueno, asimismo vamos a encontrar en algunas otras enzimas y también en enzimas tisulares como pueden ser los citocromos o las catalasas y bueno, también como la transferrina, ¿no? Aquella que va a transportar el hierro en la sangre circundante, ¿no? Bueno, esa va a ser la distribución del hierro. Eh, por favor, apaguen sus micros. Ya. Entonces, vamos a hablar del aporte nutricional en cuanto a las fuentes de hierro, ¿no? En lo que nosotros vamos a consumir. Un humano normal va a consumir de 10 a 15 miligramos por día, ¿no? En nuestra dieta diaria, ¿no? De esa dieta nosotros vamos a dividirlo en dos grupos, en el grupo hemínico y en el grupo no hemínico. El grupo hemínico va a ser va a venir de lo que vendría a ser de origen, va a ser de origen animal, ¿no? Y este se va a absorber en un 30% de lo que consumimos, del grupo hemínico. En cuanto al grupo no hemínico, van a ser básicamente las fuentes que vendrían a ser vegetales, como las menestras o las hortalizas, y que va a ser en alrededor de un 5%. Pero de este 10 al 15 miligramos al día que nosotros consumimos, dentro de nuestro organismo solo se va a absorber lo que vendría a ser 1 miligramo aproximadamente, ¿no? De hierro. En cuanto a la absorción de lo que viene a ser el hierro, vamos a ver que, bueno, el hierro va a ingresar en nuestra ingesta diaria, ¿no? Como ya les mencionaba, y en el esófago va a ser oxidado al estado que vendría a ser férrico. Va a ingresar por el esófago y va a ser oxidado a un estado férrico. Un estado férrico es como va a ingresar. Entonces, cuando llega al estómago, la acidez gástrica va a hacer que pueda que se pueda precipitar lo que viene a ser el, el hierro férrico, ¿no? Que normalmente es insoluble. Entonces, al llegar al yayuno,
y a la parte perdón, al llegar al duodeno y a la parte proximal del yeyuno, es donde se va a producir todo esto, donde se va a producir la absorción. También sería bueno recalcar que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a administrar, digamos, sulfato ferroso, normalmente se recomienda que este se consuma en ayunas. ¿Por qué? Porque se requiere de la acidez del estómago para que pueda ser absorbido con una mayor eficacia, ¿no? Y asimismo también, digamos, si es que yo voy a consumir, por ejemplo, o bueno, en algunos tratamientos recetan lo que vendría a ser el ascarbato, que bueno, básicamente va a ser para que se pueda absorber con mayor eficacia también lo que viene a ser el hierro, ¿ya? Entonces siempre vamos a necesitar de la acidez del estómago o también de la vitamina C. Y bueno, entonces, como les mencionaba, para en cuanto a la absorción, eh, vamos, esta parte va a ser el lumen de lo que vendría a ser el tracto digestivo. Este va a ser un enterocito, esta va a ser la parte del intersticio y esta va a ser, bueno, el, el capilar, ¿no? Entonces, yo voy a tener al hierro en su estado férrico, voy a tener al hierro en su estado ferroso y también al grupo hemo, ¿no? Entonces, al hierro, para que el hierro en estado férrico pueda ingresar al enterocito y pueda ser absorbido aquí, necesita entrar, o bueno, necesita del citocromo B duodenal para que éste se pueda convertir en el estado ferroso del hierro, ¿no? Y así pueda ingresar por un transportador que básicamente es una proteína, que es el transportador divalente de metales 1. Entonces, el hierro férrico se une, bueno, en el borde apical del duodenal, se va a unir a lo que vendría a ser o al citrocromo duodenal, ¿ya? Para que pueda entrar por este transportador y pueda entrar ya como sulfato ferroso, ¿no? Claro, aquí se convierte en sulfato ferroso en la luz duodenal. Bueno, en cuanto al sulfato ferroso, va a ingresar igual por el transportador divalente de proteínas, de metales 1. Y bueno, aquí cabe recalcar la importancia que, bueno, aquí también van a ingresar otros metales, como sería el calcio o el zinc, ¿ya? Entonces es como que tienen una pequeña competencia entre el calcio, el zinc y el hierro, ¿no? Pero ahí quien, digamos, tendría mayor, o quien tendría las de ganar sería el calcio. Es por eso que hay que tener bastante cuidado en cuanto a la administración del sulfato ferroso, ¿no? Que se procure no administrar con el calcio, porque si no aquí podríamos tener un pequeño problemita, ya que podría absorberse el calcio, pero más no el hierro, ¿no? Y bueno, el grupo hemo que va a ingresar de manera directa por lo que vendría a ser la proteína transportadora de hierro, pero para que pierda o sea, bueno, aquí se va a unir con la hemooxigenasa para que así pueda salir el grupo hemo, ¿no? Y entonces se pueda convertir solo en sulfato ferroso. Y bueno, en cuanto si digamos, el hierro férrico entra al enterocito en ese estado, ¿no? En estado férrico, vamos a tener la ayuda del transportador de la movilferrina, ¿no? Que va a dejar que pueda entrar en estado férrico. Pero aquí entra a tallar la enzima paraferritina, que nos va a ayudar a que se pueda convertir en sulfato ferroso. Como saben, dentro del enterocito vamos a necesitar, o bueno, para la absorción se necesita que sea el grupo hierro ferroso, ¿ya? Entonces, el hierro ferroso va a tener, por así decirlo, como que dos vías, una que va a ser para que ésta se pueda almacenar y otra como que para que sea
para que pueda dirigirse a todo el organismo, ¿ya? Entonces, para yo poder almacenar el, el sulfato ferroso, lo que básicamente va a pasar aquí es que se va a almacenar como ferritina, ¿ya? Entonces se puede quedar en el hígado, por ejemplo, se queda como ferritina, ¿no? Y esta ferritina es soluble. Digamos, ahora ya tengo mi depósito de sulfato ferroso. Ahora quiero que vaya a toda la sangre. Entonces, la otra parte, aproximadamente un 80% se va a dirigir a lo que vendría a ser la médula ósea, ¿no? Entonces, ahí, para que el sulfato ferroso se pueda convertir en transferrina, básicamente vamos a tener de la ayuda del transportador que sería la ferroportina. Este es un transportador que va a ser básicamente regulado por la proteína epsidina, ¿ya? No, perdón, va a ser regulada por la hormona epsidina, ¿ya? Esta es una hormona que es producida en el hígado y va a regular la apertura o el cierre de este transportador, ¿ya? Entonces, una vez que el sulfato ferroso salga a lo que vendría a ser el intersticio, no puede ingresar al capilar como sulfato ferroso, sino tiene que entrar como sulfato férrico. Y para que el sulfato ferroso se convierta en sulfato férrico, vamos a necesitar de la efaestina, que básicamente es una proteína y que nos va a ayudar a que el sulfato ferroso se convierta en sulfato férrico. Este sulfato férrico se va a juntar con la apotransferrina, ¿ya? Y así, entonces, una vez que esté junto, este conjunto se llama transferrina. Y entonces ya puede dirigirse o bien a la médula ósea o al hígado, ¿ya? Entonces, ahora hablamos del transporte. La transferrina, como ya les mencionaba, se puede dirigir a lo que vendría a ser como a la médula ósea en un 80%, ¿ya? Y el hierro, perdón, se dirigiría al hígado en forma de ferritina o hemosiderina. Como ya les mencionaba, la ferritina va a ser un depósito, ¿ya? Va a ser un depósito. Entonces, para que pueda llegar de la sangre circundante, se va a dirigir, como ya les mencionaba, el 80% a lo que vendría a ser la médula ósea, ¿no? Entonces, aquí lo que va a pasar es de que la transferrina se va a unir al eritroblasto, ¿ya? Este es el eritroblastro, ¿ya? Donde aquí vamos a ver un receptor de transferrina. Acá vemos a la transferrina, entonces se une al receptor, ingresa a la célula, bueno, al citosol de la célula, y lo que aquí vamos a ver es de que va a entrar por endocitosis, ¿ya? Entra por con endocitosis, y aquí los iones de hidrógeno lo que van a hacer es que van a entrar al endosoma, y lo que van a hacer es que van a disminuir el pH. Entonces, esta disminución del pH va a ocasionar dos cosas. Una, que es el desprendimiento del hierro de la apotransferina. Como lo vemos aquí, ya sale la apotransferina, y bueno, va a salir por exocitosis, ¿ya? Y se va a dirigir otra vez a los capilares, ¿ya? Y lo que también vamos a ver que va a provocar la expresión del DMT1, que básicamente va a permitir esto de que el hierro salga al espacio intracelular. Ya sale del espacio intracelular, perdón. Entonces, esto es lo que básicamente va a pasar en la médula ósea. En cuanto al hígado, vamos a ver que, bueno, en los hepatocitos se van a almacenar en su forma soluble como ferritina y en su forma insoluble como hemosiderina, que van a ser almacén de lo que vendría a ser el hierro, ¿no? Como ya saben, en sulfato ferroso.
en sulfato, claro, sulfato ferroso. Bueno, en cuanto a lo que vendría a ser la etiología, vamos a tener eh, tres orígenes principales de lo que vendría a ser la anemia ferropénica. Dentro de ellas vamos a ver qué es la ingesta inadecuada, ¿no? Del hierro. Esto principalmente lo vamos a ver en lo que vendría a ser los países pobres. Aquí vamos a ver también en las personas que, por ejemplo, son veganas o vegetarianos, porque como ya les mencionaba, vamos a tener al grupo hemínico, a la fuente de hierro hemínica y a la fuente de hierro no hemínica. Y como ya les mencionaba, la fuente de hierro hemínica se absorbe en un 30% a comparación de lo que vendría a ser el grupo no hemínico, ¿no? Que se absorbe en un 5%. Entonces, por más que yo coma, digamos, un montón de espinaca, no voy a poder compensar mi requerimiento al menos, o mi absorción va a ser inadecuada, ¿no? Y por lo tanto mi ingesta va a seguir siendo inadecuada. También vamos a ver, por ejemplo, en las personas que tienen trastornos alimenticios, como anorexia, ¿no? Que van a presentar un grado de lo que vendría a ser disminución en hierro. Y bueno, el grupo de riesgo aquí van a ser los niños, los adolescentes y las gestantes. En cuanto a las pérdidas excesivas, aquí vamos a ver, por ejemplo, a las hemorragias, o bueno, las pérdidas excesivas de sangre. Eh, Aquí podemos ver, por ejemplo, que al menos lo que más frecuente va a ser en adultos mayores pueden ser aquellas hemorragias digestivas, que tal vez también sería bueno descartar una neoplasia, ¿ya? También vamos a encontrar a las mujeres en edad fértil que pueden, que presentan, ¿no? Sangrado ginecológico, como también puede haber hipermenorrea y las famosas metrorragias, ¿no? Entonces ahí va a haber una pérdida excesiva de cantidades de sangre, ¿no? También vamos a ver ciertos tipos de parasitosis. Aquí vamos a encontrar al trichuris, triduria, algo así es, trichuris, pero comienza con trichuris. Y a las ursinarias, ¿ya? Y en cuanto al problema de malabsorción, aquí también hay que ver, en cuanto a los adultos mayores, eh, perdón, en cuanto a la mala absorción, vamos a ver a la Giardia lambia, que es un parásito que va a hacer defectuosa la absorción, ¿no? Entonces, esto normalmente se presenta en los adultos mayores. Y esos serían los tres principales o las tres principales causas para nosotros poder presentar o ver un cuadro de anemia ferropénica. Bien, chicos, cuando hablamos de la fisiopatología, vamos a hablar de una secuencia, pero que va a depender mucho de la etiología y del metabolismo del hierro como tal. Valeria ya nos comentaba de ciertas etiologías acerca de la anemia ferropénica. Nos comentaba sobre las pérdidas excesivas. Recordemos que las pérdidas excesivas, por ejemplo, una mujer está más expuesta a las pérdidas por las continuas pérdidas sanguíneas menstruales, ¿no? Otros también son las metrorragias, por ejemplo, a causa de un cáncer de útero, a causa de una hiperplasia de endometrio y entre otras patologías que podrían causarnos metrorragias. Las pérdidas digestivas crónicas, al tener una úlcera péptica o alguna neoplasia digestiva crónica que puede causar pérdidas excesivas y que va a causar una disminución del hierro en los pacientes. Las pérdidas diatrógenas. A esto le vamos a llamar mayormente, en una mínima cantidad, pero puede pasar de que hay pacientes que están continuamente en el hospital y pueden tener una pérdida constante de sangre por los constantes análisis, ¿no? De laboratorio y entre otros, pero es en un mínimo porcentaje. También en hemorragias por enfermedades congénitas. Otro también que Valeria ya nos comentaba era la disminución del aporte en la dieta y nos comentaba ciertos parásitos que son más frecuentes en los niños.
Bien, en el aumento de las necesidades, vamos a ver también de que en los niños y en los adolescentes va a haber un abundante crecimiento y va a aumentar las necesidades de hierro en estas personas. También en las gestantes. Otro también es la disminución de la absorción, pero aquí vamos a encontrar mayormente una gastritis crónica, una enfermedad celíaca, una gastrectomía total o subtotal. Y otro, tenemos por último lo que es la alteración en el transporte, pero aquí vamos a hablar de alteraciones congénitas, netamente de la transferrina, como una atransferrinemia congénita. Bien, dentro de las manifestaciones clínicas, primero vamos a ver el síndrome anémico. Cuando vemos, ¿cómo definimos a un síndrome anémico? A un paciente que tiene cansancio, palidez, una pérdida de fuerza y entre otros, ¿no? Esa es la primera manifestación que vemos en los pacientes. Ahora, en los lactantes o en los infantes, vamos a ver lo que es un retraso de crecimiento, un bajo rendimiento escolar y algo muy común que se llama pica, que es que el paciente tiende a comer todo lo que encuentra. Come tierra, come hielo, come cosas que no son nutritivas y a eso le vamos a llamar pica. Si muchos pacientes vienen y es un signo muy común de que tiene anemia. Alteraciones tróficas de la piel, como piel seca, fragilidad de las uñas. Alteraciones en las mucosas, como por ejemplo estomatitis, glositis, la lengua lisa. Y por último, las alteraciones neurológicas también, como incapacidad para concentrarse, cefaleas, y podemos encontrar hasta parestesias, pero en otros síndromes ya asociados, como por ejemplo en un síndrome de Plummer-Vinson, que vamos a encontrar que tiene anemia, pero esto también va a tener una patología en la membrana esofágica, que ya es un tema muy aparte. Bien, cuando hablamos de los datos de laboratorio, primero vamos a hablar sobre el hemograma. Es muy importante conocer qué podemos ver en una anemia ferropénica. Primero, en el hemograma vamos a tener 3 datos principales. ¿Cómo diagnosticamos la anemia? Primero, la hemoglobina. Es mayor de 12 en las mujeres y es mayor de 13 en los hombres. Entonces, si encontramos un valor por debajo de estos, podríamos definir una anemia. Ahora, otro valor importante es el volumen corpuscular medio, que los valores normales son de 80 a 100. ¿Esto para qué nos sirve? Para definir el tipo de anemia según el tamaño, si es microcítica, normocítica o macrocítica. Y otro valor que es la hemoglobina corpuscular media, que es de 27, el valor normal es de 27 a 33 miligramos. Ahora, cuando definimos los 3 tipos de anemia según el volumen corpuscular medio, vamos a ver de que la anemia ferropénica o por deficiencia de hierro se ubica netamente dentro de las anemias microcíticas. Podemos tener un diagnóstico diferencial quizás con las otras anemias, pero ya vamos a aprender cómo podemos diferenciarlas de las otras. Ahora, dentro de las anemias normocíticas podemos encontrar también una deficiencia de hierro, pero es una deficiencia de hierro temprana o aguda. Muchas veces, por ejemplo, el paciente perdió mucha sangre, va a tener una deficiencia de hierro, pero podría ser accidentalmente que haya perdido mucha sangre. Ha tenido deficiencia de hierro, pero como no es crónico, podríamos decirlo, aún no se manifiesta en el hemograma con un volumen corpuscular medio bajo. Entonces, es por lo cual se ubica dentro de las anemias normocíticas, si es que es agudo o temprano. Cuando hablamos, otro examen importante para diagnosticar lo que son la anemia ferropénica, vamos a encontrar lo que es un frotis de sangre periférica. Cuando hablamos de un frotis, vamos a ver 2 cosas, la forma y el color de los glóbulos rojos o de los eritrocitos. Aquí vamos a tener 2 definiciones importantes, que son, por ejemplo, la anisocitosis, que vamos a encontrar diferencias en el tamaño de los eritrocitos, y la poiquilocitosis, que vamos a encontrar diferencias en la forma de los eritrocitos. También podemos encontrar otros términos como macrocitosis, microcitosis, que se refiere al tamaño del eritrocito, y esferocitosis, que es en la forma del eritrocito. Ahora, por ejemplo, aquí en la primera lámina vemos unos eritrocitos normales que tienen
el suficiente color, podríamos decir. Las formas están casi iguales todas, a diferencia de la segunda lámina. En la segunda lámina vemos una palidez central muy marcada, más de 1/3 en todos los glóbulos rojos. Además, vemos que los glóbulos rojos tienen diferentes formas, que le vamos a llamar la poiquilocitosis, ¿no? Vemos en gotas, eritrocitos en gotas, eritrocitos esféricos, eritrocitos ovalados, en diferentes formas, y a eso le vamos a llamar una poiquilocitosis, que va a ser signo característico de lo que es la anemia ferropénica. Vamos a encontrar primero anisocitosis y poiquilocitosis, diferentes formas, y también vamos a encontrar una hipocromía. El color está más blanquecino, hay mucha palidez dentro de los glóbulos rojos. Bien, cuando hablamos de algo que también nos puede servir es el recuento de reticulocitos. Cuando hablamos de los reticulocitos, vamos a ver de que el valor normal de los reticulocitos es de 0.5 al 2%. Y esto nos va a servir también para ver el tipo de anemia que podemos encontrar. Primero vimos una anemia según el tamaño. Ahora vamos a ver la anemia según la localización y el tipo, si es regenerativa o arregenerativa por los reticulocitos. Como sabemos, los reticulocitos van a ser una forma, podríamos decir, una forma morfológica una morfología previa a los eritrocitos. Entonces, si vemos que los reticulocitos son mayor al 2%, vamos a hablar de una anemia regenerativa o periférica. Pero si vemos que es menor al 2%, podemos hablar de una anemia arregenerativa y es a nivel central. Cuando hablamos de una anemia ferropénica, vamos a ver de que los reticulocitos van a estar dentro de los rangos normales. Y vamos a encontrar que es una anemia arregenerativa y a nivel central. Bien, hay otros datos que nos pueden ayudar mucho, que esto sí nos viene mucho en los exámenes, es acerca de ciertos datos que incluyen en el metabolismo del hierro, como son, por ejemplo, la ferritina sérica. Los valores normales son de 15 a 150 o de 15 a 300 en el varón. El hierro sérico, que los valores normales también son de 60 a 170, y la saturación de transferrina de 20 al 50%. Vamos a ver cómo estos se encuentran dentro de lo que es una anemia ferropénica. Primero, vemos el hierro sérico. Si encontramos, la anemia ferropénica es una deficiencia de hierro, no vamos a encontrar lo que es netamente el hierro, por lo cual va a haber un hierro sérico deficiente o bajo, ¿no? Disminuido. Luego, nos vamos a lo que es la saturación de la transferrina. La transferrina era una proteína de transporte que va a transportar el hierro. ¿Qué va a pasar si es que no hay suficiente hierro? Entonces, la transferrina no va a cargar el suficiente hierro para que lo transporte, pero va a aumentar, se podría decir que su concentración de transferrina porque quiere más hierro, es una compensación del cuerpo que quiere más hierro. Y esta va a tener una capacidad de unión al hierro mayor, es decir, va a querer más hierro que va a aumentar su capacidad, pero no tiene hierro. Entonces, si hablamos de la saturación de transferrina, que es cuánto de hierro hay en la transferrina, está disminuido porque no hay lo suficiente hierro. Luego, cuando hablamos de la capacidad de unión al hierro, vamos a ver que esto va a estar aumentado porque la transferrina va a querer aumentar la cantidad de hierro para transportarlo, o sea, va a aumentar su capacidad. Y otro que es la ferritina sérica, que vamos a encontrar disminuido. Como nos decía Valeria, la ferritina va a ser una forma de depósito del hierro y esto va a estar disminuido. Ahora, siguiente, por favor. Bien, para el diagnóstico vamos a enfocarnos en lo que es un logaritmo y primero vamos a nuestro hemograma, diagnosticamos anemia y vemos que esa anemia es microcítica. Ahora ya, mi anemia es microcítica, pero tengo duda diagnóstica en que esta anemia microcítica sea por una anemia ferropénica o sea por una enfermedad crónica que se puede dar en mínimo porcentaje, pero puede ser o una talasemia o una sideremia, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le saco lo que es la ferritina sérica. Si la ferritina sérica está baja, esto es patognomónico de una ferropenia.
Pero si está normal o elevada, de preferencia debemos evaluar lo que son la sideremia y la transferrina, que eso ya es otras patologías, ¿no? Ya no es una anemia ferropénica. Entonces, si la sideremia más la transferrina está disminuido, va a haber una anemia de trastornos crónicos. Pero si la sideremia está normal o aumentada y la transferrina está normal, pues podríamos encontrar defectos congénitos quizás en la hemoglobina A2 o en la hemoglobina F. Ahora, es importante saber cuál es el gol estándar para diagnosticar la anemia ferropénica. Cuando nosotros hablamos de gol estándar, decimos la prueba que podríamos decir que diagnostica, es una prueba muy precisa para diagnosticar la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de gol estándar, vamos a decir de que sí o sí es el aspirado de médula ósea. Sin embargo, es muy difícil someter a tu paciente a un tratamiento muy invasivo para una anemia ferropénica que lo puedes diagnosticar con una ferritina sérica. Es por ello que en el Perú se diagnostica con la ferritina sérica. Si tu ferritina sérica está abajo, ya diagnosticas lo que es la ferropenia. Pero si te preguntan en un examen y encuentras la alternativa de un aspirado de médula ósea, el gol estándar es el aspirado de médula ósea. Siguiente, por favor. Bien, ahora, en el tratamiento de la anemia ferropénica, primero, demos prioridad que el tratamiento tiene que ser de acuerdo a la etiología. Lo mejor es corregir la causa que está provocando la anemia ferropénica para continuar con un tratamiento farmacológico. Pero sí se le puede dar tratamiento farmacológico a tu paciente. Ahora, para el tratamiento farmacológico se le debe dar con suplementos de hierro y esto debe ser en cantidades de 100 a 200 miligramos diario. Vamos a hacer un ejemplo. En el sulfato ferroso, por ejemplo, las pastillas de 200 miligramos van a contener lo que son 60 miligramos netamente de hierro. Y nosotros queremos darle a nuestro paciente 200 miligramos diario de hierro. Es por ello que le vamos a recetar de 3 a 4 tomas en ayunas. Sin embargo, vemos que existe una poca adherencia al tratamiento con hierro en los pacientes debido a que estos suplementos van a causar diferentes síntomas como náuseas, vómitos, dispepsia, estreñimiento y entre otros que van a causar de que el paciente no se adhiera correctamente al tratamiento. Es por eso que actualmente se opta que estas pastillas o el sulfato ferroso se aplique pero interdiario. Ahora, para hacer un seguimiento en los pacientes de cómo se está recuperando o no en la anemia, pues vamos a aplicar lo que es una regla de los 3. Primero, vamos a ir de lo más chiquito a lo más grande. Entonces, si primero, la regla de los 3, al tercer día hasta el sexto día vamos a encontrar un aumento en los reticulocitos. Los reticulocitos estaban normal o un poco disminuidos. Entonces, va a haber un aumento de los reticulocitos al tercer día. Luego, abarcamos un poquito más y a la tercera semana vamos a encontrar lo que es un aumento o una normalización de la hemoglobina. O sea, la tercera semana o hasta el mes ya podemos encontrar que su hemoglobina del paciente ya se ha normalizado. Y al tercer mes o al sexto mes vamos a encontrar una normalización de la ferritina. Lo adecuado es evaluar la ferritina del paciente para saber que en verdad se ha recuperado. Entonces, si queremos darle un tratamiento al paciente farmacológico, tenemos que darle un tratamiento consecutivo hasta por los 4 meses para ver que en verdad se ha recuperado y que la ferritina tiene los valores normales. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la profilaxis. ¿Se le puede dar profilaxis a ciertos pacientes? Sí. Si se adhieren al tratamiento, sí le puedes dar. Por ejemplo, se les da en gestantes, en recién nacidos con bajo peso, en mujeres donantes, ya que son constantemente, se podría decir que es un grupo de factor de riesgo para la anemia debido a, como lo decimos, ¿no?, a las menstruaciones. La anemia por enfermedad renal crónica, pero esto mayormente se trata ya con lo que es la eritropoyetina. Y la cirugía gástrica, y ahora últimamente que ha estado en tendencia, podríamos decirlo, lo que es la cirugía bariátrica, también se le da profilaxis. Y bueno, eso sería todo. Esperamos que les haya gustado esta ponencia y muchas gracias.